Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo andan? Yo soy Mauro Lino. Lim Soo-ho tomó la decisión de traicionar a su capitana de alguna manera y las cosas van a cambiar. Así que vamos a ver cómo empezamos a trabajar en equipo para poder sobrevivir a este gran lío con el cual nos estamos enfrentando. Bueno, vamos a dar la previa a la decisión que tomó. 우리 조원들도 죽게 놔둘 수 없어. 오케이, 다 같이 살아나갈 방법을 한번 찾아보자고. 부딪혀봐야죠. 출근한다고 곱게 죽을 순 없잖아요. 학생들도 다 살리려고 그러는 겁니다. Nos quieren matar a todos. Hay que salvarlos a todos para que nos moramos todos. 절대 위로 올라오지 마. Por favor, Jisoo, porque si empezás a hacer las cosas que haces vos, no podemos estar tranquilos. 맛있어. No va a durar mucho el triunfo de Bunok. ¿Hace cuánto no come? 카리스마 넘치고 사려가 깊으신 분홍님. 저희에게도 하여 같은 은혜를 하사하사. 대학생도 아닌 전화교환원 주제에 원석 끼고 다닌다고 학보까지 받는다고. ¿Y qué tiene que ver? 지금 그 얘기가 왜 또 나오는데? 닥치고 넌 아무것도 먹지 마. ¿Quién te dio esa orden? Decime, boludo. Dale, así podemos terminar de hacer 1+1. No estoy preparado para esto. 하기 싫으면 그만둘 No 수 puede. 있는 Es una responsabilidad bastante grande. Como hijo de... Qué lindo ese instrumento para hacer café. 안 좋은 기억이 싹 다 지워져요. Qué linda que es. 상록수 레코드점에서 노래하다가 다 지웠어요. Pero ¿cómo te acordás si lo borraste? 방금 다 지웠다니까? Yo no. 난안 좋은데. Jamás lo haría porque es el lugar en el cual me enamoré perdidamente de vos. ¿Qué va a borrar? Cuando te apunté con el arma. Todas las veces que te apunté con el arma. 네 머리에 총 겨눴던 거. Que llegue alguien rápido, pues esto va a terminar mal. Estoy nervioso, no sé si lo notan. Creo que ya me acomodé el pelo 5 veces en toda esta secuencia. Estamos llegando al coro de la canción. 이것도 지워. Was you never tired, but now I know you're just too fine. Could ever really love. Esto va a ser como una mezcla de emociones sin sentidos. O sea, estoy por ponerme a llorar. Gracias. No podía seguir con esto. La escena extra. ¿Qué tendrá ese pollo adentro? Bueno, otro episodio de Snowdrop y el tema que teníamos que hablar, que me parece que era lo más importante en estos momentos, era sentarnos y conversar sobre lo que está pasando en el país y que todos entendamos que necesitamos de nosotros para poder sobrevivir, tanto de la agencia como de los espías, como de nosotros ciudadanos, estudiantes encerrados en esta escuela. Entonces, hubieron problemas, pero se terminó llegando a la conclusión de que realmente es lo que está pasando y lo que necesitamos. Si bien todavía no termino de confiar en que nadie se mande ninguna cagada, en principio los mayores problemas son los dos espías que sobraron. Tanto la doctora Cam como el otro chico, que todavía no están 100% convencidos de que es el camino que hay que recorrer. Ya vamos a hablar de ellos en segundos. Pero todos estuvieron a favor de actuar en ese video, de demostrar que la están pasando bien, que los están cuidando, están tratando de terminar con ese relato de los demonios coreanos que nos están atrapando acá, están tratando de mostrar que están todos bien, y obviamente a la doctora Khan atada para que no se manden cagadas. Además de eso, entre que todos nos ponemos de acuerdo, más no hablar con Hannah, de decirle que la doctora es una espía, es importante porque si eso pasa, van a entrar a matarnos a todos porque es lo único que le preocupa a
Tail, creo que es, pero a ese señor. Así que desde lo que es el plan, en teoría, todavía no sabemos cómo vamos a escapar, pero lo que es la convivencia funcionaría. Porque estamos todos en la misma. Apareció esta escena extra del pollo y de que quizás adentro del pollo hay algún problema, pero no sabemos muy bien por qué, porque incluso el pollo frito que mandaron y que él pidió, lo pidió por pedir. Entonces algo que haya un pollo con una bomba que haya mandado alguien, no lo sé, lo descubriremos próximamente. Pero por ahora la convivencia se solucionó. Y se solucionó también porque Bunok en este episodio, como lo vimos desde el comienzo, se mandó muchísimas cagadas, quiso matar a Yongro, después quiso matar a la directora Pi, le gatilló y le disparó a la doctora Pi, pero por suerte no había balas, ya que la usaron para que ella crea que podía estar a cargo. Las chicas se enojaron, después de eso la quisieron tratar otra vez como paria, como que no entendieron nada de lo que había sucedido antes de la educación ciudadana. Después fue y quiso llamar también a la gente de afuera para poder salvar su pellejo. Yo creo que si todo sale bien, nivel, logramos todos escapar y el candidato a presidente de la oposición se transforma en el nuevo presidente, incluso Bunok tiene la posibilidad de poder ser perdonada, porque ella fue empujada por todo lo que nosotros sabemos y fin, no es necesario que la terminen matando o la condenen a muerte por traidora. Me gustaría a mí que antes de que termine la serie haya un punto en el cual ella se pueda redimir, pero como les dije en el episodio anterior, creo que esa redención tiene que venir de ambos lados, tanto desde las estudiantes que la odiaron a ella odiando estudiantes. Porque me parece que la convivencia viene de los dos lados y el perdón debería también venir por ahí. Pero confío en que en la última charla entre Bunok y Black Tiger, creo que Black Tiger logró convencerla, incluso que la directora Pila haya perdonado a pesar de todo, porque entiende las circunstancias que la llevaron a Bunok a eso. Creo que a partir de eso podemos como despreocuparnos por Bunok. Salvo que tenga algún cruce con el espía del cual está enamorada, que ahí quizás haya algún problema. Pero lidiaremos con eso próximamente. Y lo último, así desde lo más importante, ya vamos a hablar de todo ese final que estoy... Pero estoy evitándolo. Pero de lo más importante... me distraje, me puse a pensar en eso y me distraje. La doctora Kang está en ese momento en el cual nosotros vimos el flashback y tengo que devolverle el favor que me hizo. Y Black Tiger le dijo, mira, si te portás bien y si ganamos las elecciones, podemos conseguirte una inmunidad, te podemos cambiar el nombre y puedes vivir acá en Corea del Sur, transformada en doctora también, pero en otro lado. Y podemos hacerlo. En teoría, si las cosas están bien, lo pueden lograr. Pero en estos momentos están en base a un partido político que se va a encargar de matar a todos. Entonces, si las elecciones pasan y ganamos, podemos salir todos bien de esta. La doctora Kang dijo, bueno, vamos a hablarlo. En este episodio, el otro espía le dijo a Lim Soo-ho que le dieron la orden de matarlo. Entonces, quizás con una pequeña conversación con la espía, pueden darse cuenta que su padre no está metido en todo esto y que las órdenes vienen de otro lado. En este episodio el padre Lim Soo-ho recibió la noticia de que oficialmente lo mandaron a matar, así que quizás él trata de hacer otra cosa para poder salvarlo, pero lo veremos todo eso en el futuro. Eso fue todo un poco el episodio. Después llegó el final, en el cual ya estábamos todos más tranquilos, en el cual notamos que Lim Soo-ho tiene un corazón hermoso. Un poco nervioso. Y conectaron, se rieron un poquito, descomprimieron un poquito. Y se besaron. Se besaron. Jisoo se dio un beso en cámara. 2 besos, porque después se dieron otro. Y me preocupa, porque este es el episodio 11, así que todavía nos quedan 5 capítulos más de ellos quizás chapando. En cada rincón. Pero nada, yo sabía que esto iba a pasar. O sea, cuando anunciaron que Jisoo iba a protagonizar un
K-drama, dije, ya está. Porque si sos un personaje secundario, los personajes secundarios en los K-dramas no chapan. Pero bueno, el protagonista un beso se da, sí o sí. Así que esto iba a suceder. Mientras más lejos del primer episodio era lo mejor, porque iba a pasar menos. Pero nada, Jisoo está actuando, así que llegó el punto en el que Yeongro y Lim Soo-ho se dieron sus primeros besos. Y bueno, nada, esperemos que haya sido todo súper cómodo. Sé que tienen los dos una relación re linda, los vimos en conferencias de prensa y demás, así que nada, buenísimo. Y llorando. Entonces, gente, en el futuro tenemos que tratar de descubrir cómo escapar. Yo no las dejaría que vean tanta televisión porque se van a enterar quién es Yeongro y quién es su padre, así que en principio estaría bueno que no vean tanta tele, pero como son libres van a ver. Y los pollos hay que tener en cuenta con eso. Y obviamente hoy en día los problemas son los 2 espías norcoreanos que quedan por ser convencidos. Así que vamos a ver cómo es que sigue todo. También está la transferencia de dinero que tiene que suceder. Yo creo que debería haber, y creo que esto es clave, una conversación entre el padre de Yeongro y el padre de Lim Soo-ho, en el cual los dos lleven una operación externa para salvar a todas las personas. Y que podamos todos encontrar una manera de escaparnos, porque es esa el próximo paso. Un plan para salir todos bien parados de esta. Tenemos 8 días, tenemos 5 episodios, y son 3 semanas nada más. Tenemos 3 semanas nada más de Snowdrop, así que gente, si les gustó el video por favor compartan, denle like, suscríbanse, me pueden comentar abajo en los comentarios lo que quieran, me pueden seguir en mis redes sociales acá al costadito. Nos vemos la próxima semana con un nuevo capítulo, 2 nuevos capítulos de Snowdrop. Chau chau.